que ahora continuemos con esto. Entonces, íbamos con estas fuentes virtuales, catálogos bibliotecarios en sitio físico o en línea. Entonces, catálogos de libros en venta en la librería misma o en línea. Catálogos editoriales si vamos a la editorial directamente o si lo hacemos a través de su sitio en línea. Por ejemplo, la consulta de catálogos bibliotecarios lo podemos hacer en consultas, por ejemplo, como en el SUE, la biblioteca de la UNAM. Le damos clic en este apartado, nos va a dar la palabra clave en el espacio en blanco y puede realizarse con todos los campos por título, por autor, por tema, ¿sí? Le tenemos que dar clic en buscar para que nos encuentre de acuerdo a la palabra clave que hemos puesto y se desplegará un listado de los libros representativos que nos está localizando el buscador. De ahí se elige el texto para buscar cuál es el texto que nos interesa y se registra la ficha catalográfica del libro. ¿Sí? Vamos a ir registrando nuestra ficha catalográfica en nuestros apuntes para que después podamos subirlas a la base de datos que vamos a estar manejando en Excel de nuestras, en este caso, libros. La consulta en catálogos de librerías, como la Grandi, por ejemplo, consulta a la Grandi, aquí está su dirección electrónica, escribe en el espacio, otra vez en blanco, el tema que estamos buscando, las palabras clave, vamos a buscar como todos o por algún formato en específico, y vamos a dar clic en la lupa de búsqueda y vamos a desplegar la lista de libros disponibles en venta. Vamos a leer la sinopsis para saber si es pertinente al tema. Vamos a elegir el libro de acuerdo al tema y a copiar la ficha bibliográfica. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si nos permite. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos hablando de, si vamos a hablar de libros o de ebooks, porque yo les decía, ahora ya hay libros digitales, libros normales, y podemos hacer una búsqueda por selecto, algo más específico, o hacer una búsqueda aquí, en esta parte, y poner el nombre que nos interesa. Por ejemplo, gestión administrativa. Vamos aquí a gestión administrativa, ya nos está dando varios. ¿No? Aquí nos dice automáticamente cuáles son los que tiene, con los que cuenta. Tiene gestión administrativa del transporte y la logística, administrativa de comercio y restauración, administrativa para empresas turísticas. Y aquí buscamos, de acuerdo a nuestro tema, cuál es el tipo de libro que nos va a convenir. ¿Sí? Gestión administrativa y, por ejemplo, aquí está gestión administrativa y competitiva en las empresas. Si le damos clic, nos va a llevar a la ficha del libro. ¿Sí? Entonces, es una ficha muy escueta, muy general, pero que nos sirve para posteriormente irla ubicando y encontrar el libro tal cual. Entonces, aquí en este caso nos dice que el autor es Francisco Espinosa Morales. Aquí está inclusive, si queremos entrar a ver qué más tiene sobre Francisco Espinosa. Ahí está el editorial Fontamara, también nos tiene la editorial, por si queremos buscar en Fontamara qué más hay. Aquí es donde nos comunicaríamos con la editorial directamente. Y nos presenta el ISBN, es decir, para evitar que sean libros de plagio, por ejemplo, y que Quinto Sol tiene mucho de eso, ¿no? Entonces aquí ISBN ya lo trae, está organizado, y lo podemos agregar a favoritos para que nos vaya haciendo una especie de bolsa de libros, y después, pues, abajo lo que vamos a encontrar es una sinopsis, ya sea que la hagan los mismos que hicieron el libro, o ya sea que nos den a nosotros la oportunidad de escribir, una vez que nosotros hecho nuestra propia investigación, nuestra propia lectura, podemos hacer sinopsis en las bases de datos que tiene la librería. Si nos lo permiten, ahí nos van a decir, haga usted su primera
Y aquí nos da una idea general de lo que trata el libro, ¿sí? Con esto nos podemos dar idea si lo que está aquí desarrollado, como nos dice el que hizo la sinopsis, el que hizo el resumen, nos conviene o no nos conviene comprar el libro, ¿sí? Nos dice el número de páginas, es un libro de 200 páginas, está en idioma español, sí, perfectamente lo podemos leer, ¿sí? Fecha de publicación, en diciembre de 2023, aquí está el año 2023, ¿sí? Y dimensiones que tienen centímetros, más o menos el tamaño que nos va a representar, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos hacer un recado, si queremos, y avísame cuando lo tengan si es que no lo tienen disponible. Y el precio con el cual podemos solicitarlo. Entonces, si sí nos conviene, si sí nos compete, ahorita lo que vamos a hacer, nos vamos a meter luego a comprar libros, todavía no, ¿sí? Sino vamos a hacer una revisión rápida para ir de acuerdo a esta sinopsis que tiene y a estos datos mínimos que tenemos y llenando nuestra base de datos con los datos del texto. Pues con esto ya tenemos aquí cuál es nuestra forma de ir agregando y buscamos más dependiendo para que vean que estos son los libros que están vendiéndose ahorita en las librerías, ¿no? Y los más tenemos que buscar para filtrar por año, cuáles son los que se filtran por año. Este fue un ejemplo de cómo llegaríamos a una librería. Y catálogos editoriales también, tenemos catálogos editoriales. Entonces la consulta, por ejemplo, de la Alianza Editorial, también escribimos el tema en el espacio en blanco, damos clic en el buscador, afinamos la búsqueda, revisamos la lista para elegir el libro acorde al tema, damos clic en libro y revisamos la sinopsis del libro y copiamos la ficha bibliográfica, ¿sí? Para irla metiendo en nuestra base de datos que vamos a tener ahí. Por ejemplo, aquí tenemos Alianza Editorial, ¿sí? Hay diferentes colecciones o libros, autores. Si tenemos alguna idea de cuál es digamos en este caso, la colección, si está por colecciones, pues lo podemos buscar por colección. Entonces le damos aquí en la búsqueda para que podamos nosotros decir, bueno, qué es lo que queremos buscar. Podemos buscar por autor, por título, por ISBN, por código, por formato, por temática. Por ejemplo, aquí volvemos a poner, por ejemplo, gestión. ¿Qué tiene de gestión administrativa? Y le damos aquí para que nos ordene todos los libros que encontró. Esto es lo que tiene. Si no nos convence ninguno de ellos, que más bien nos llamó, mandó a ver otro tipo de libros, y nos da otro más. ¿Sí? Y nos puede dar más libros. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí una búsqueda más específica de otro tipo de queremos nosotros, por ficción, por no ficción, arte, música, ciencias, humanidades, historia y geografía, ciencias sociales. ¿A qué rama pertenece lo que estamos buscando? Estamos hablando de ciencias sociales. Lo queremos en papel, a ver qué tiene de papel. Y aquí está el tipo de colección en la que queremos. Ahora aquí otra vez en ciencias sociales. ¿Qué tipo de ensayos? Si son ensayos, y luego le damos buscar. Aquí nos debe aparecer que tiene fundamentos para la investigación social y cómo aprobar oposiciones. Entonces no nos sirve ninguno de los libros que tiene en este caso Alianza Editorial, por lo menos en esta sección.
pues tendríamos que ir buscando en cuál sección es en donde podemos tener, ya sea por los libros, o ya sea por autores, ¿no? Y aquí nos va a presentar cuáles son: filosofía, humanidades, historia, ciencias sociales, en dónde se ubica. Y aquí nos va a aparecer todo lo que tiene sobre ciencias sociales. Entonces, esto pues, hay que ir poco a poco, pierdan digamos, la calma, tendrán que ir haciendo la búsqueda de manera específica, pero esos son en editorial. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre ir a la librería y buscar en este caso en el catálogo editorial. Finalmente, llegamos al final de esta presentación. Vamos a ver aquí. Regresamos a nuestra actividad. ¿Me siguen viendo? Doctor, lo vemos a usted, pero no vemos, está transmitiendo la presentación. Nos está compartiendo la... Es que voy a volver a compartir, creo que me salí de compartir. Voy a volver otra vez a compartir. Y cuando le di clic allá en la presentación, se salió. Vamos a volver otra vez a compartir. Y entramos en esto. ¿Ahora sí me ven? Sí, ahora sí, doctor. Gracias. Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer, digamos, con todas, en este caso, de revisión bibliográfica, con todas las facultades, escuelas, que son repositorios, también los repositorios digitales que se tienen. Para ello, pues, echenle una revisadita a estas presentaciones que están acá arriba, para que tengan una mayor información de lo que estamos viendo. Aquí están las librerías especializadas como Amazon, como Raymond Noble, como Gandhi, que vimos algo de Gandhi. Aquí están los catálogos editoriales, hay McGraw-Hill también, hay siglo XXI, pero sobre todo hay que detectar en las que se escribe más, ustedes que saben más sobre este tema, ¿sí? Van a saber en qué editoriales se escriben más los autores que les están a ustedes, digamos, dando en el doctorado. Chequen cuáles son esas editoriales y búsquenlas, porque es donde los van a encontrar. Una vez que tengan localizados estos textos y que hayan empezado a ir sacando documentos, los van a guardar en este archivo de existencia y deseabilidad, ¿sí? Con el cual ustedes van a rellenar, sí, aquí nos va a dar el primer apartado, que es esta parte que dice aquí, existencia BD. De existencia BD, vamos a ir buscando esta parte donde dice documento y tipo de documento. Entonces aquí le vamos a poner cómo se da alguna referencia APA, por ejemplo, Ángel Vargas, 2020, métodos de investigación, espanta, libro. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces voy a preguntarme, ¿concuerda con el tema que estoy investigando? Yo digo que sí, si digo que sí concuerda, le pongo P, que sí pasa. Tiene P, que sí que no concuerda, que no pasa. Es pertinente con el tema, no solamente es concordancia, sino que además es pertinente al tema, que sí o que no, según lo considere yo. De acuerdo a la sinopsis, acuérdense la sinopsis que estamos ahí. En el idioma, ¿sí? Si está en español, en inglés o en francés, ¿sí? ¿Cuál es el que más dominamos nosotros? Obviamente sé que es el español, pero si el texto también está escrito en inglés y no hay traducción, pues habría que ver si podemos adecuarnos al inglés. Entonces, pues, pasa o no pasa dependiendo de la información a partir de 2014, ¿sí? Si es pertinente, pasa o no pasa, ¿sí? Estamos hablando de 10 años a la fecha más o menos. Disponibilidad en papel, o sea, podemos ir a la biblioteca o en CD, ahí a veces los venden en CD, o en internet en bases de datos, puedo sacar de internet en bases de datos como libro digital, y lo va a poner que si pasa o no pasa, o sea, sí está disponible. Posibilidad de recuperación en extenso, si pasa o no pasa, si es P, entonces sí se puede recuperar en extenso.
que quiere decir que sí hay forma de, porque a veces, por ejemplo, resulta que me dicen algunos alumnos, oiga, me encontré un libro en la UNAM muy bueno, ahí en la Facultad de Administración, pero, ¿sabe qué? Está allá en la biblioteca y no está en digital. Entonces, quiere decir que no está en posibilidad de recuperación en extenso. Se puede hacer, pero tendríamos que encargar a través de nuestra dependencia bibliotecaria, ¿sí?, que nos hagan el trámite de préstamo interbibliotecario. Entonces ya nuestra unidad o institución se encarga de solicitar a la otra biblioteca un préstamo interbibliotecario, si es que tienen ese convenio, para que nos lo presten y lo podamos nosotros leer. Si es posible, lo podemos hacer. Resultado de todos estos pasa, no pasa, si todos tienen que sí pasa, sí pasa, sí pasa, entonces quiere decir que el resultado también es sí pasa. ¿Sí? Entonces aquí se van a incluir todos los documentos que se hayan encontrado independientemente de si pasa o no pasa. Y si tengo otro libro, pero a lo mejor en el otro libro resulta que no está disponible en papel, ya NP ya no pasó. Entonces ya le pongo acá que no pasó. O sea, aquí en esta parte ya no pasa. Con uno que tengamos que no pasa, no pasa. Salvo que podamos nosotros, por ejemplo, buscar su disponibilidad en papel en otro lugar. Entonces, si logramos hacer eso, entonces cambiamos aquí el no pasa por el sí pasa y volvemos a cambiar aquí el sí pasa. Eso es lo que vamos a hacer aquí, la existencia de documentos. En un segundo nivel vamos a ir a existencia, ¿sí?, en donde vamos a poner solo los libros, los documentos que tengan en el apartado P, todos pasan, ¿sí? Aquí no debe de mezclarse ninguno que diga no pasa, todos tienen que ser de acá, filtramos, este es nuestro primer filtro. Aquí vamos a decir, mire maestro, sí busqué, sí lo encontré esto, pero pasó esto. Ya menos, podía poner que sí, pero no se pudo. Entonces, que este me lo vas a poner aquí porque busca que lo buscaste, pero no es pertinente o no cumplió con los requisitos. Entonces, pero en existencia de aquí sí cumplió con todos los requisitos. Vamos a ver cuántos libros cumplieron con los requisitos. Para que en el siguiente sea DBD, se llama, deseabilidad, ¿sí?, nosotros vamos a buscar en este de deseabilidad DVD, vamos a aplicarle una serie, digamos ya, de preguntas. Está presente las teorías sobre el tema, o sea, en este libro, de 0 a 40 puntos, aquí ya va a ser una apreciación cuantitativa. ¿Qué tan puntaje le damos que sí tiene las teorías sobre el tema? Si presenta críticas sobre el tema, vamos a tener que poner aquí el nivel de profundidad de tratamiento del tema del libro, si es pertinente o no es pertinente, qué número le vamos a dar. Presenta aspectos técnicos del tema, o solamente presenta anécdotas, como muchos libros, por ejemplo, de gestión de calidad, que solo nos dan aspectos anecdóticos de cómo lo hicieron para obtener el triunfo en Pemex, por ejemplo. Entonces no presenta aspectos técnicos, sino más bien anecdóticos. Entonces le bajamos la puntuación o le subimos la puntuación según consideremos. El nivel de extensión del documento, si trata, es suficiente. Si es un folletito, pues a lo mejor no nos conviene tanto, pero sí el nivel de extensión pues está bien. Cuando trata el tema del documento, sí, porque a veces solamente lo trata en un capítulo, no lo trata en todo el libro. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, sí tiene tal, pero le damos un puntaje. La calidad de la información del documento es creíble, es un autor reconocido el que nos está dando esto, la información realmente es información fidedigna, es válida, entonces vamos a poner aquí un porcentaje. Y la relevancia del autor, es decir, ese es un autor, no sé, de Chavenato, por ejemplo, es más importante, por ejemplo, que Ángel Vargas, que escribió un libro de cómo administrar un negocio pequeño, ¿no? Pues, obviamente que voy con Chavenato y le pongo aquí, pues Chavenato tiene 50, Ángel Vargas no tiene los 50.
Una vez que hayamos pasado por todos estos filtros, el libro, entonces vamos nosotros a sumar, hacer la sumatoria y ese ve el resultado del total. Pues solamente vamos a ponderar los libros que hayan tenido en el anterior pasa, ¿sí? Y todos tienen que estar ponderados aquí. Y van a consultar también cómo se ponderan los libros y los van a ir anotando acá. Entonces ir pasando por filtro, por filtro, por filtro. Vamos a llegar a este del CA5. De acuerdo a estos resultados de todos los que tuvimos acá, se ordenan los documentos de mayor a menor puntuación obtenida. Entonces le vamos a dar la orden de la máquina que nos ponga de mayor a menor el filtro para saber cuáles son los que tienen mayor puntuación y cuáles son los que tienen menor puntuación. ¿Sí? Ese es un ordenamiento en cuanto al de CA5. Y ya cuando vamos a hacer el de CA-D, que es ya la decisión tomada, que es la prioridad. Vamos a darle prioridad. Entonces, aquí vamos a decir, los que están arriba van a tener la mayor prioridad, ¿sí? Y entonces vamos a elegir solo los libros que hayan obtenido un porcentaje mayor que ese 39% que se señala en su prioridad. ¿Qué significa esto? Que en 280, en este caso, es el 100%. Ya el 77, vamos a hacer una operación matemática que ustedes ya se la saben, vamos a sacar el 79%. Esto utilizando una ley de Pareto, que es aquella del 80-20, que vamos a referir que los que están en mayor puntuación son los que van a formar el 20%, y los que están en menor puntuación van a formar el otro 79%. Y con eso señalamos su prioridad. ¿Esto para qué? Pero muchos me preguntan, oiga, ¿tengo que leer todos los libros que haya encontrado? No. Solo los que tú hayas elegido que tengan el mayor porcentaje, que son los mejores textos, de acuerdo a estos análisis que has hecho de deseabilidad. ¿Sí? Entonces, esta basecita de datos, una vez que ya la llenen completa hasta aquí, entonces la van a subir de acuerdo a las instrucciones que vienen acá en la pestaña del texto. ¿Sí? Con el fin entonces de auxiliarnos, vamos a hacer, revisamos esta presentación y esta otra presentación del segundo filtro, primer filtro y segundo filtro. Y luego van a ir a compartir con sus compañeros en el foro 1, revisión bibliográfica, su experiencia. ¿Qué es lo que ustedes sintieron? ¿Cómo lo sintieron? Si tienen aquí un problemita ahorita técnico en la universidad, vamos a arreglarlo después. Y ahí van ustedes a expresar en este caso, van a expresar sus opiniones, sus experiencias, tanto comentarles a ustedes, y se hizo darles tips a los compañeros, oye, en tu temática, que de acuerdo a los seminarios que estamos llevando, que he visto que estás llevando, por ejemplo, tal tema, pues entonces, por ejemplo, jubilación, voy a buscar de jubilación, mira, encontré estos de jubilación en la UNAM, y te pueden servir. Entonces, es una especie de compartir, ¿sí? Entre compañeros sus experiencias y informaciones, o busca también en tal lado, o me encontré mucha información en este otro lado. Esos son tips que les van a servir a sus compañeros. Y al mismo tiempo comentar también las aportaciones que están haciendo sus compañeros. Les aporto lo que yo encontré, mi experiencia, pero también comento las experiencias que han tenido los demás compañeros. ¿Sí? Y una vez que se haya realizado la priorización y selección de los documentos, ahora vamos a realizar la existencia y deseabilidad, lo vamos a subir, vamos a poner nuestro nombre con XLS, solamente puede ser en documento XLS que se nos va a dar. Y ahí terminaríamos en la primera parte de la revisión. Una vez que hayamos seleccionado los textos, ahora procedemos a su análisis, decíamos nosotros, a su lectura y análisis, para ir entresacando de la estructura del marco teórico de investigación las características que necesitamos ir refiriendo nosotros. ¿Sí? Y vamos a ir elaborando nuestras fichas de trabajo. Pues aquí están unos ejemplos de cómo podrían ser las fichas de trabajo. Pueden hacerlas en Word, en media página Word, ¿sí? Y vayan ustedes poniendo, eso sí, para que no se le vaya perdiendo cuál es
De acuerdo al esquema que ustedes tienen, van a ir señalando cuál es el concepto que están encontrando, lo van a decir en dónde lo encontraron, ¿sí? Y qué es lo que están diciendo, y después, bueno, ustedes van a expresar su propio comentario crítico, ¿no? O sea, ¿por qué lo aceptan? ¿Por qué no lo aceptan? Ese concepto, ¿no? Y de qué manera lo van a utilizar en su investigación. ¿Ok? Hasta aquí entonces sería la fase del 8 al 14 de enero en cuanto a libros. Y no olviden consultar el manual de estilo de la APA, por favor, para que puedan ustedes hacer buenas, ya desde el principio, buenas referencias bibliográficas. Viéndose hasta aquí, dejamos de compartir y vamos a los comentarios de ustedes, preguntas, respuestas, impresiones. No, pues digo, dudas supongo que irán surgiendo conforme vayamos avanzando, doctor. No me fijé, pero hay un mínimo en el cuadro que vamos a llenar de la bibliografía. Hay un mínimo ¿Mínimo de qué? ¿De de fichas? libro. Ajá, exacto, de fichas. En la revisión bibliográfica sí hay un mínimo. Yo siempre que les digo de mínimos máximos, luego como que se van por la parte cualitativa y tienen miedo. Siempre digo que deben ser por lo menos 100. Algunos, por ejemplo, piden hasta 5,000 fichas, ¿no? Algunos directores de tesis. Yo le digo, bueno, unas 50 que encuentren entre libros y tesis doctorales, ¿no? Yo con eso me justifico. Ok. Que Sí, no, muchas gracias. para que no se vayan a estresar. Porque si no se me estresan y entonces, oiga, es que no he reunido las 100 que me pide ahí. Bueno, no son necesariamente las 100, pero sí que sean suficientes, porque acuérdate que estamos en una tesis doctoral. Y entonces en una tesis doctoral, pues obviamente que el número cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos tener buenas referencias y las mejores referencias. Porque a veces somos, sí, ya conocemos, nos conocemos como buenos mexicanos, ¿verdad? Y entonces lo primero que me encuentro, me decía una amiga tesista, ¿verdad?, que estaba en el CESUES allá en Sonora, no es en Campeche, en Sonora. Sí, dice, yo quiero hacer mi tesis, estaba haciendo una tesis sobre educación. Me dice, yo quiero hacer mi tesis sobre instituciones educativas, pero quiero abordarlo desde el punto de vista de Piaget. Pero solamente voy a utilizar los libros de Piaget que tengo en mi casa. ¿Qué pasa? Está bien que los tengas, que tengas una biblioteca en tu casa, pero no solamente los que tengas en tu casa. ¿Qué pasa si hay nuevas ediciones o si existen nuevos artículos sobre el tema que tú no estás considerando? Entonces, no es bueno para una tesis doctoral. Sí, ¿por qué? Porque cualquiera te va a decir. Es más, inclusive para las revistas, te piden que sea actualización, ¿sí?, que sea información actualizada. Por eso se habla que por lo menos pongan un filtro de 10 años para los libros, ¿sí? Máximo. O sea, salvo que sean cuestiones ya de originales, de, digamos, del autor, por ejemplo, en el caso de, que será del autor de la teoría de Chavenato, por ejemplo, el libro original de Chavenato, ¿cuándo fue escrito? Ustedes que se lo saben, yo no me lo sé. ¿Se acuerdan de la obra Cumbre de Chavenato? ¿Cuándo la publicaron? Están igual que yo. O libro de principios de administración, ¿cuándo lo publicaron? Entonces tienen que ser libros recientes. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los teóricos, a los que han realizado alguna teoría en específico,
pues tenemos que ver que a lo mejor no son de este ciclo, son del siglo pasado, para empezar. Entonces sus obras pueden no estar escritas ahorita, ¿no? Sus obras claves, sus obras donde vienen los conceptos de gestión, los conceptos de administración, etcétera, que no son, digamos, de este siglo, ¿no? Pero que están fundamentados en esa teoría. Lo que pasa es que nosotros como investigadores normalmente estamos refiriéndonos a los teóricos, Entonces a veces pensamos que el teórico es el que escribió el artículo que acabo de revisar, que se escribió apenas en 2021, ¿no? Y resulta que ese cuate de 2021 se está refiriendo a uno que escribió en el 2005, ¿no? Y el de 2005 se refirió a una persona que escribió el siglo pasado. Entonces, en realidad, estoy tomando como teórico a alguien que no es el teórico, ¿sí? Y a veces le ponemos a él, ¿verdad? Le ponemos a él palabras que dijo otro autor. Por ejemplo, me estaba encontrando que Gastón Bachelard, en el libro que se llama La formación del espíritu científico, habla de la ruptura epistemológica y habla del obstáculo epistemológico y habla de la vigilancia epistemológica. Y un libro que acabo de consultar dice que fue Pierre Bourdieu el que habla de ello, ¿no? Y digo, no, a ver, aquí ya se equivocó. Porque pone en boca de Pierre Bourdieu algo que no está hablando Pierre Bourdieu. Pero bueno, eso es cuando uno conoce, ¿no? No se dice que te se equivocó. Entonces, cuando nosotros nos vamos, encontramos, por ejemplo, ahorita un artículo, una ponencia, esas que se dieron en el congreso que acaba de pasar ahí en la Guadalupe Victoria. Entonces, si encontramos a alguien que está citando parte de nuestro tema, otra exposición de nuestro tema, y lo leemos, ya tenemos que ir a la bibliografía, también es bueno eso. Vamos en qué bibliografías se está fundamentando. Y vamos a ver cuáles son las citas que tiene. Entonces vamos a ver de esos, nos seguimos hacia atrás y vamos a buscar los artículos o los libros que está citando esta persona para ver esos libros en quién están fundamentando. Esto se llama seguir la línea de la teoría, ¿no? Para saber exactamente quién propuso esa teoría, ¿no? Y no necesariamente va a ser el que acaba de exponer en la Guadalupe Victoria. Sí, yo me estoy basando en él, pero él no es el teórico. Él lo tomó de otro. Entonces, así tenemos que ser nosotros, digamos, tan honestos de decir, esta teoría está siendo tomada de este autor que escribió en el siglo pasado, los principios de la administración, ¿no? y que, vamos a decir, se dan de esta o cual manera, ¿no? Y siguen vigentes. ¿Por qué? Porque se están citando actualmente. O a lo mejor estamos hablando ya de nuevas formas de administración a partir de quién está empezando a hablar de inteligencia artificial en la administración. Todo el mundo pensaba que la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, era de este siglo, es más de hace 2 años, cuando empezó el boom, ¿no? Y no, la inteligencia artificial está desde mediados del siglo pasado, o sea, no es actual, así, que ya ha sido, vamos, difundido más el uso de la inteligencia artificial, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero ya la inteligencia artificial estaba desde antes. Igual la robótica no es de nuestro tiempo. Que hay nuevos robots, algo innovadores, etcétera, sí, pero los principios de la robótica están en Isaac Asimov, acuérdense, Isaac Asimov es del siglo pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que darle honestidad a los teóricos. ¿Quiénes son los innovadores, los teóricos, los que están generando los cambios, las rupturas epistemológicas, ¿sí? Los que están dándonos las nuevas formas de interpretar la realidad y que lo que hacemos muchos de nosotros nada más es aplicarlas? Ustedes con sus profesores les dieron muchas teorías, muchos términos, muchas ideas, y ustedes las están aplicando, y qué bueno que les están funcionando en sus empresas, ¿sí? Díganme, por ejemplo, un concepto o un conocimiento
que han obtenido aquí en el doctorado que ya están aplicando en su empresa? ¿Quién me puede decir? A ver, Marvin, lo que has visto en el doctorado, ¿qué estás ya aplicando ahí en tu centro de trabajo? Pues acerca de mi tema de tesis, que es de contabilidad gubernamental, que pues es lo que aplico básicamente en el trabajo, este, pues reestructuramos los informes contables conforme a la ley, porque digamos a nivel estatal no se estaba haciendo así. Entonces, dentro de unas cosas que me encontré es que, digamos, estábamos malinterpretando un requerimiento de información y ahora lo estamos haciendo diferente para cumplir con la ley. Entonces, bueno, es algo de lo que de lo que directamente he aplicado como parte de lo que estoy investigando, ¿no? Además de la metodología de forma general, pues me ha ayudado tanto como docente como también en la práctica administrativa, pues no, digamos, ser más estricto con la información que me llega, ¿no? El tema de investigación, de obtener de otras fuentes también y también de fuentes teóricas sobre algún tema que desconozca. Sí, ok, a eso me refiero. Eso es lo que te estamos dando como profesores. Pero como profesores nosotros no somos los que originamos esos conocimientos. Los hemos tomado de otros. Entonces ahí es donde uno tiene que estar listo. A ver, este profesor me está hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica en la gestión administrativa actual la inteligencia, en este caso, inteligencia artificial, para mejorar disruptivamente los procesos de gestión? Pues, digamos, alguien dice, este profesor sabe mucho, ya lo está aplicando, me enseñó cómo, ya me dijo cómo se pueden hacer los prompting para empezar a crecer, que la computadora me ayude, la inteligencia artificial me ayude, ChatGPT me ayude para hacer procesos de gestión más eficientes. Y creemos que es la gran innovación y resulta que, oh, sorpresa, ChatGPT está tomando de una revisión exhausta que hizo, eso sí es lo que tienen ellas, ¿sí? De todos los documentos a los que tiene acceso hasta 2021, porque no tiene más para acá. Y de ahí sacó la información y te dice, pues te puede servir esto y esto y esto y esto, te da como sugerencia, ¿no? O sea, y mucha gente ya le cree, ay, sí, ya me... No. Así nos pasa exactamente. Si son como profesores que nos traen como que lo último que se está aplicando ahorita, ¿no? Entonces, alguien una vez, un profesor me decía, dice, cuando alguien te está dando capacitación, ¿sí?, para ejercer tu trabajo en la empresa, ¿sí?, lo que te está llevando es en lo que él se ha actualizado, ¿sí? Pero cuando él te lo está explicando a ti, ya está desactualizado. Entonces tú estás pensando que él te está actualizando cuando lo que te está dando ya está desactualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él hasta ahí va, pero le falta todavía más investigar. Y más si no es un profesor que está constantemente investigando, ¿no? Entonces ahí está la función precisamente de la que se está tratando de hacer conciencia en toda la calidad del modelo educativo actual, de que estamos hablando de que los profesores tenemos que ser investigadores y hacer investigación continua, de que los profesionistas no se deben de contentar con lo que les dijeron en la universidad, sino que tienen que investigar por su cuenta nuevas formas, o sea, nuevas tecnologías que están llegando a la empresa. Los kits tecnológicos que están llegando a sus empresas son mejores que los que tiene la universidad. ¿Por qué? Porque para empezar las empresas tienen los recursos para comprarlos, mientras que la universidad no tiene los recursos para comprarlos. Entonces sí se estará actualizando, pero va atrasadón. Siempre en los modelos educativos y las escuelas estamos atrasados con respecto a lo que se está deviniendo en las empresas. Por ejemplo, ya muchas empresas ya están robotizadas, están automatizadas, ¿no? Y eso ha hecho que muchos de ustedes pierdan la chamba. Y pierden la chamba, ¿por qué? Porque los sustituyó un elemento tecnológico innovador que acaban de traer de Japón, de China, de Estados Unidos, no sé.
y que a lo mejor aquí es innovador, pero allá no. Por ejemplo, estamos hablando de coches. Entonces hablamos, por ejemplo, de la innovación que está dando en los coches, que ahora estamos hablando de los famosos modelos híbridos, ¿no? O de los modelos, vamos a decir, que no contaminan, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues los modelos híbridos utilizan energía eléctrica, pero al mismo tiempo utilizan energía de carburante de gasolina. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues es la forma en que se carga la gasolina, pues en un rato el motor con gasolina, pero después se cambia a funcionar con el motor en electricidad. Van muy bien los modelos híbridos, solo que cuando no había un lugar donde cargar coche con energía eléctrica, ya se desgastaba y ya no podía funcionar. Entonces los rendimientos eran menores. Llega la Nissan y nos trae un documento que le llaman ellos los famosos I, ¿no? Entonces son los modelos nuevos en donde la forma de interactuar no es un híbrido propiamente dicho, aunque funciona como si fuese un híbrido. Es decir, se le echa gasolina, pero el mismo motor está generando y recargando la batería continuamente. De tal manera que no necesita ir a un lugar, a un centro comercial, a conectarse para cargar la batería, ¿sí? Entonces, esa es una innovación importante. Ese modelo acaba de llegar a México apenas este año pasado, pero ya digamos, en Japón ya estaba desde hace más de 10 años. Entonces, y es así lo que nos pasa a Tesla cuando estuvo disponible en Estados Unidos y apenas nos está llegando a México muchos productos Tesla. Y así nos pasa. Entonces, esa es parte de la gestión y el comercio que ustedes conocen. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros vamos a la universidad. Vamos, los profesores nos platican, nos dicen, esto es lo que está ocurriendo ahorita, es lo que está de nuevo, eso es lo que pueden empezar a implementar. Pero si ustedes no lo aplican como si fuesen investigadores, ¿sí?, continuamente innovadores en la empresa, pues de nada va a valer todo el conocimiento que puedan estarles pasando, porque la transferencia va a ser muy lenta a la empresa. En cambio, si la empresa necesita inmediatamente innovarse o morir, como dicen, está ocurriendo ahorita con todo esto de lo que nos pasó a partir de 2020 para acá, las empresas tuvieron que modernizar rápidamente todos sus procesos, ¿sí? Y tuvieron que inclusive empezar a innovar disruptivamente. Cosas que antes hacían ya no las hacen. Muchas otras que ya han muerto, se murieron. ¿Por qué? Porque no alcanzó, es decir, el presupuesto que tenían ya no pudieron recuperarlo, ¿sí? Innovaciones, por ejemplo, aquí se ven en los cines, un cine que iba muy adelante, que era el Cinemex, va muy adelante, ¿sí? En su momento llega la pandemia, llega todo y se queda atrás y le gana la otra cadena de cines, Cinépolis. Cinépolis ya está súper adelantado en términos tecnológicos y es más barato, con costos más baratos que el propio Cinemex, y entonces ahí empieza a perder, digamos, rentabilidad Cinemex, empieza a cerrar, ¿no? Igual ocurre con las cadenas de restaurantes, ¿no? De todo, que muchas de ellas cerraron. VIP se fue para abajo, porque no pudo mantenerse, ¿sí? Toxa en medio se mantuvo, pero también tuvo que cerrar algunas tiendas. Y así también tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Sufrieron lo que llamaríamos aquí, o se innovan, una fase disruptiva en una gestión de procesos innovativos nuevos, que inclusive los mismos empleados tuvieron que implementar, que sacar adelante, ¿no? A lo mejor y basándose en ideas de otros, pero que ellos mismos tuvieron que implementar ahí. Y eso hizo que fuese cambiando en rotación todo. ¿Esto qué es lo que nos está llevando a un cambio importante en términos de lo que llamaríamos la innovación en el campo de la gestión? Pero repito, esto es lo que nos están diciendo los profesores. Pero cuidado, si no vamos a la saga nosotros, también nos vamos a quedar en lo último que nos dijeron ellos y a lo mejor eso ya está superado.
Entonces, es importante este proyecto que ustedes están haciendo y es importante también saber que aun cuando una persona me está diciendo algo, posiblemente es un concepto que se utilizó ya hace buen tiempo. Entonces, hay que revisar ese teórico y si a partir de ese teórico alguien ha aumentado la teoría o ha innovado la teoría, o ha hecho una ruptura en la teoría, entonces necesitamos nosotros estar al tanto para también marcar ese hito en la información como doctores y aplicarlo en nuestras empresas. No sé si con esto me voy a explicar un poquito más hacia cómo hay que ir encontrando la información y ahorita es lo que se ha dicho, lo que están reportando. Pero la información siempre nos llega tarde, entonces hay que tener cuidado también con la información, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar la información más actualizada posible, pero sobre todo en términos teóricos, si necesitamos recurrir a un teórico que no ha pasado de moda, que sigue estando presente, Tesla, que es un teórico del siglo pasado, ahorita está de moda, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de la actualidad de una teoría que puede estarse recuperando en estos momentos y que en su momento no fue atendida. Igual nos puede estar en la gestión administrativa también. Como tú dices, ahí tenemos que hacer procesos de este tipo y no lo estamos haciendo porque nuestra institución, porque nuestra empresa no lo está haciendo. Pero por eso estamos estudiando un doctorado para poder innovar en nuestras empresas, innovar en nuestras instituciones. ¿Okay? Entonces, ¿alguna otra pregunta, Iliana? Todo bien, doctor. Pues igual, ¿no? O sea, considero que conforme vaya yo avanzando, pues si tengo alguna duda, pues ya me comunicaré con usted por WhatsApp. Ok, pues entonces los espero en la próxima semana. Que tengan mucho éxito, que estas ganas les duren, no se queden ahorita en esta primera sesión y que nos continuemos viendo. Entonces espero sus actividades, que lo vayan reportando y nos veremos aquí el próximo martes de la próxima semana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor.